Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, el cual va a estar muy interesante porque vamos a estar hablando de algo muy divertido y es las animaciones básicas en nuestras aplicaciones móviles con NetMaui. Así que si no te quieres perder este fascinante video, simplemente no te vayas. Las animaciones básicas son comportamientos que alteran el estado natural visual de un elemento durante un tiempo determinado en nuestra aplicación. Se pueden aplicar a diferentes propiedades de elementos visuales tales como rotation o rotación, opacity o opacidad, scale o escalabilidad y algunas otras más. Hay que tener en cuenta que no se debe abusar del uso de las animaciones en nuestras aplicaciones, ya que esto impacta directamente en el rendimiento. ¿Listo? Así que lo que debemos hacer es no usar más de lo necesario, de lo que da un poco de estilo, porque pues ya saben, si nos pasamos de animaciones, pues sacrificaremos un poco el tema de rendimiento, que es muy importante en las aplicaciones móviles, ¿vale? Así que sin más que decir, como siempre lo hacemos, vamos a ver un ejemplo y vamos a implementar animaciones y ver cómo se aplican en cada uno de los elementos visuales. Para eso, antes de empezar, aquí ya tenemos el Visual Studio abierto con los proyectos que hemos venido trabajando. Les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a crear unos elementos visuales o una interfaz usando la imagen del bot que nos brinda NetMaui gratuitamente, y mediante unos botones vamos a implementar los métodos que nos permiten animar el elemento, en este caso una imagen que sería el bot. Eso es lo que vamos a hacer. Así que para iniciar, lo primero que vamos a hacer es, en este caso vamos a trabajar en recursos NetMaui. En ese proyecto vamos a abrir la carpeta Views y aquí vamos a darle clic contrario, agregar nuevo elemento. Lo que vamos a hacer aquí es agregar un content page o una página de contenido para poder crear nuestro layout y nuestros elementos visuales. Entonces aquí le damos en NetMaui content page XAML y aquí le vamos a dar un nombre. En este caso le vamos a colocar animación básica de esta forma y le damos en agregar. Posteriormente a eso, lo que vamos a hacer es buscar nuestro archivo dentro de nuestro proyecto app.xaml, pero su código adyacente, que sería app.xaml ese que lo tenemos aquí. Doble clic y vamos a configurar, en este caso, el arranque de la aplicación. Aquí no vamos a necesitar navegación como lo vimos en el video anterior, así que simplemente sería views.animación básica, de esta forma. Y ya tendríamos configurado el arranque. Ahora sí, volvamos a la vista de animación básica y aquí vamos a borrar este label y lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver algo llamado las animaciones únicas. ¿Y qué son las animaciones únicas? Es cuando implementamos una única operación de animación. Entonces, para eso vamos a configurar primero nuestro vertical stack layout, un spacing entre los elementos que vamos a crear, que será de 20, un margin para darle un margin también, ayudarle en la parte superior, pero aquí se lo vamos a aplicar a todos los lados porque vamos a trabajar en la máquina de Windows, entonces no hay inconveniente. Horizontal option en center para que se centren, valga la redundancia, nuestros elementos, y vamos a darle un nombre. En este caso le vamos a llamar vertical stack layout, de esta forma. Luego de que ya tenemos nuestro layout con sus propiedades, ahora sí vamos a agregar una imagen que va a tener como primera instancia un nombre que se va a llamar imagen, así simplemente. Luego le vamos a agregar la fuente del recurso, que en este caso es la imagen que tenemos llamada .netbot.png, que todos la tienen porque es un elemento que nos brinda el proyecto cuando lo creamos. Y finalmente le vamos a dar un ancho para que no sea tan grande, de 60, de esta forma. Luego de eso vamos a crear un layout interno horizontal stack layout para ir agregando los botones que van a interactuar con la imagen activando las animaciones. Entonces el primer botón que vamos a agregar va a tener un evento clicked porque lo vamos a manipular desde el código adyacente. Recuerden que se puede hacer desde un view model con comandos, pero en este caso para efectos del ejemplo lo vamos a hacer con eventos. Aquí le damos tabular para que nos lo cree automáticamente en el código adyacente, el controlador de eventos. Vamos a agregarle ahora un
texto que va a decir animar a la derecha, por ejemplo, y le vamos a dar un ancho de 120 de esta forma. Lo mismo, vamos a cogerlo, vamos a copiarlo, vamos a organizar aquí esto. Aquí vamos a manejar otro evento que será controlador de evento button clicked 1 y hacia la izquierda. De esta forma vamos a agregar otros dos botones aquí de esta forma y vamos a cambiarle el controlador de eventos al que apuntan de esta forma y su texto. Entonces este sería para rotar en el eje X y este sería para rotar en el eje Y de esta forma. Aquí lo cerramos y vamos a agregar un último botón de esta forma que obviamente va a apuntar a otro controlador de eventos y va a tener otro texto que irá a animar izquierda relativamente. De esta forma. Vamos a iniciar con estos 5 botones y vamos a empezar a aplicar las animaciones que afectarán a esta imagen. ¿Listo? Entonces vamos a ir a nuestro código adyacente, animación básica.saml.cs y vemos que aquí se crea automáticamente un solo controlador de eventos. Entonces vamos a copiar este y vamos a pegarlo 1, 2, 3 y 4 más, donde este apuntaba al 1, 2, 3 y 4 de esta forma. Muy bien, entonces el primero que nos dice que es animar a la derecha, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Siempre que vamos a trabajar con animaciones, por lo general usamos el await para que trabajen sincrónicamente los o las animaciones. En este caso, luego de colocar el await, ven que de una vez se agrega este async que trabaja junto con este await. ¿Listo? Luego de eso, nosotros vamos a agregar el nombre que le dimos a la imagen, que en este caso es imagen, y vamos a aplicar para rotarlo hacia la derecha, vamos a aplicar un método llamado rotate2. Este método, dentro de sus paréntesis, si nosotros nos ubicamos sobre él, nos dice que recibe de tipo double la rotación y también recibe tipo wind la longitud y también recibe un parámetro async que no lo vamos a usar. Entonces en este caso nosotros la rotación le vamos a decir que va a ser de 360 y la longitud va a ser el tiempo. Por defecto, como ven, viene por 250. Estos son en milésimas, entonces si le colocamos 2000 van a ser 2 segundos que va a durar la animación girando 360 grados. Luego de eso vamos a agregar acá que a la imagen punto en su propiedad rotation vamos a volverla 0 después para poderlo volver a ejecutar, que vuelva a 0 para que cuando vuelva a presionar el botón se vuelva a ejecutar. Luego ven que estos 360 grados van a hacer que él empiece a girar hacia la derecha. Ahora, si yo cojo esto y lo copio y lo pego aquí, la forma de hacerlo girar a la izquierda simplemente es decirle que gire a menos 360 grados. De esta forma, aquí le agregamos el async para que no nos arroje error y de esta forma haríamos que girara hacia la izquierda. Lo siguiente que vamos a hacer es que va a rotar en el eje X. Para eso, de igual forma, el await le decimos imagen.rotate en el eje X a y le vamos a dar los valores. En este caso le vamos a decir que gire 120 durante 2 segundos. Y de igual forma en la parte de abajo vamos a volver a normalizar el estado de la imagen. Entonces rotation X, su propiedad va a ser 0 de nuevo. Y de igual forma lo vamos a hacer para el que va a girar en el eje Y. Entonces le vamos a dar aquí, le cambiamos simplemente el método que sea Y. Aquí recuerden que como lo copiamos debemos agregar el async y aquí la propiedad rotation Y. De esta forma va a girar en el eje Y. Ya vamos a ver cómo funciona. Tengan en cuenta que aquí vamos a agregar lo que gire hacia atrás o al revés. Entonces le colocamos el menos. Y finalmente el último botón, que es una rotación relativa, lo que hacemos es decirle await de nuevo y le vamos a decir imagen.rel rotate2 y le vamos a decir que gire menos 360,2 segundos relativamente. Y listo. De esta manera nosotros aplicamos el método o los métodos para rotar. Tenemos rotate, rotate en el eje X, rotate en el eje Y y rotate relativo. Entonces vamos a ejecutar y ver cómo funcionaría. Aquí ya tenemos nuestra aplicación ejecutándose en Windows y vamos a probar cómo funciona cada uno de los métodos de animación básica y única que acabamos de agregar. Entonces para animar a la derecha, recuerden que usamos el rotate2 con el valor de 360 positivo. Si yo lo coloco, ven que durante 2 segundos se mueve 360 grados. Ahora, si le cambio negativo, van a ver que se mueve hacia atrás. Recuerden que estos son animaciones únicas, así que solo sucede una animación. Luego en el eje X, ven que se mueve solo en el eje X y en el eje Y se mueve solo en el eje Y y hacia atrás, como
pueden ver porque está en negativo. Y aquí en animar relativamente hacia la izquierda, esto lo que quiere decir es que él va a tomar el punto actual y va a empezar a contar los 360 grados durante 2 segundos. Quiere decir que si yo le doy varias veces, él no va a iniciar desde cero, sino que va a iniciar desde el punto en el que le dé clic. Si estaba a 20 grados, desde esos 20 grados da los 360 grados, y si le vuelvo a dar clic cuando van 40 grados, pues desde ahí coge la posición actual. Entonces miren lo que sucede. Yo le doy una vez y ya está ahí bien, pero le voy a dar 2 veces. Lo voy a dejar y ahora le volví a dar. ¿Ven dónde quedó? Y le vuelvo a dar 2 veces y mire, queda en otro lado. Le vuelvo a dar y le vuelvo a dar y le vuelvo a dar y por ahí quedó. Entonces la diferencia entre la relativa es que toma la posición actual para dar los 360 grados. ¿Listo? Listo. Vamos a parar y vamos a continuar. Entonces para los siguientes 2 temas voy a colocar el código porque ya vemos más o menos cómo funciona para que sea un poco más rápido y lo voy a explicar para no quedarnos en la digitación del código mucho tiempo. Y luego vamos a entrar a analizar cada línea del código y a entenderla. Entonces, para eso vamos a parar el vídeo un momentico y vamos a copiar. Listo. Aquí ya copié el siguiente código y vamos a explicarlo. Entonces, de lo que vamos a hablar aquí es cómo escalar, cómo usar métodos de animación para escalar la imagen. Entonces, aquí volví y agregué el mismo concepto. Como pueden ver aquí tenía una imagen y unos botones. Si bajamos un poquito por aquí, vemos que hice lo mismo, una imagen y unos botones. Pero aquí la imagen no se llama imagen, sino imagen 1. Tienen la misma imagen y el mismo tamaño. Y el mismo concepto, tiene 4 botones que apuntan a diferentes controladores de eventos y con diferentes nombres. Entonces en este caso este botón sería para escalar, el siguiente botón apunta a otro controlador de eventos que dice escalar en el eje X, escalar en el eje Y y escalar relativamente. ¿Listo? De hecho vamos a agregar otro, entonces le colocamos aquí control C, control V, vamos a ubicarlo mejor y este será el evento número 9, el cual se llamará opacidad, de esta forma. Y vamos a agregar ese controlador de eventos aquí al final. Será el 9 y aquí ya en un momento le vamos a agregar el código. Entonces, estamos trabajando aquí desde el controlador de eventos número 5. Así que vamos aquí, nos paramos en el 5 y empezamos a analizar. El primer botón va a escalar la imagen porque miren, imagen 1.scale, escalar a el doble con este número 2 durante 2 segundos. Quiere decir que la imagen se va a hacer más grande. Y luego la normalizamos y la volvemos a 1. El siguiente controlador de eventos maneja el método scale x2, que es escalar en el eje X, y acá le decimos también de esta forma que al doble y volvemos y la normalizamos. Listo, para escalar en el eje X, para aplicar esa animación. Luego en el siguiente botón vamos a escalar en el eje Y, como pueden ver con el scale Y2 al doble y volvemos y normalizamos al tamaño normal colocándole en 1 al final. Y luego en el siguiente botón vamos a escalar relativamente al doble durante 2 segundos y luego lo normalizamos. ¿Qué sucede aquí? Aquí recuerden que toma de igual manera que en el rotate la posición actual. Así que si yo le doy varias veces en el clic, él va a tomar como inicio la posición actual donde le dé el clic. Quiere decir que se va a estar escalando desde el momento que yo le dé clic. ¿Listo? No va a esperar, por decirlo así, a volver a hacer. Y finalmente, el último que agregamos, que era para la opacidad, lo vamos a agregar de la siguiente forma. Weight, imagen 1, punto, y aquí vamos a usar el método para animar Fade to, que recibe 2 parámetros, como pueden ver, el primero es la opacidad y el segundo el tiempo. Entonces le vamos a decir que va a ser 1 la opacidad, o sea, va a ir a su posición normal, que es 1, durante 4 segundos, por ejemplo. Y aparte de eso, le vamos a colocar aquí que inicie en 0, en transparente. Entonces le damos opacity igual a 0. Su propiedad va a iniciar en 0. Y listo. Guardamos y vamos a ejecutar cómo funcionarían estas segundas implementaciones de animaciones. Aquí ya tenemos nuestra aplicación ejecutándose y como pueden ver agregamos otros 5 botones para aplicar animaciones únicas al elemento, en este caso imagen. Recuerden que no solo se aplica imágenes, pueden ser texto, demás, ¿no? En este caso estamos usando el elemento visual, imagen. Entonces para escalarlo, recuerden que dijimos que lo escalábamos al doble durante 2 segundos. Y como pueden ver, se escala al doble durante 2 segundos. En el eje X se escala
al doble. ¿Ven? En el eje Y se escala al doble. Obviamente recuerden que se puede agregar tiempo en este caso, ¿no? En este caso ven que no le agregamos, entonces se lo hace muy rápidamente en el tiempo por defecto de 250 milisegundos. Escala relativamente, entonces miren, si le doy ahí, él se quedó ahí, vuelvo y le doy y sigue creciendo, sigue creciendo. Esto es escala relativamente. ¿Sí? Aquí con escalar lo vuelvo pequeñito porque recuerden que aquí lo normalizamos. ¿Listo? Aquí no. Aquí se escala relativamente. Y finalmente la opacidad. Entonces debería desaparecer y ir apareciendo durante 4 segundos. Y de esta forma, miren, inicia en 0 y durante 4 segundos va apareciendo hasta llegar a 1, que es su posición actual. Entonces de esta forma es que podemos aplicar las animaciones de Scale, Scale X, Scale Y, las Scale Rel o relativas y el Fade To, que sería para la opacidad. ¿Listo? Vamos a parar aquí, vamos a continuar. Listo, aquí ya tenemos el código para las siguientes animaciones. Vamos a explicarlo uno a uno. Recuerden que no nos estamos deteniendo ahí porque se nos haría demasiado extenso y la idea es abarcar todas las posibles animaciones que podemos aplicar, o al menos las que están en la documentación. Entonces, para eso agregamos el mismo contexto, una imagen y unos botones. La imagen ahora se llama imagen 2, tiene la misma fuente para la imagen, que es el bot y el tamaño. Luego, horizontalmente ubicamos 3 botones, como pueden ver aquí. Uno se llama anclaje en Y rotation o rotación, el otro se llama traslado y el otro animación compuesta. Aquí ya vamos a ver algo que se llama animación compuesta. Primero vamos a ver cómo anclar. ¿Y qué es anclar? Anclar es que tenemos un centro de referencia que nosotros calculamos y la imagen rota teniendo en cuenta ese centro. ¿Listo? Esto podría servir para cuando uno hace el efecto de la animación que está cargando el circulito que está dando vuelta. Lo podríamos hacer usando esta imagen. El traslado es para mover una imagen de un lado al otro y la animación compuesta, que ya es lo siguiente a la animación única, y es que la diferencia entre las animaciones únicas que hemos visto hasta el momento es que solo ejecutan una animación. La animación compuesta puede ejecutar una lista de animaciones, ¿listo? O varias animaciones. Listo, para eso ya agregamos aquí nuestros controladores de eventos y vamos a ver el primero, que es el de anclaje y rotación. Entonces, aquí participa, como ustedes pueden ver, la propiedad rotate, ¿cierto? Pero antes nosotros debemos calcular el radio, por decirlo así. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que aquí, si ustedes pueden ver al principio, le dimos un nombre al layout, al vertical stack layout. Entonces cogimos ese vertical stack layout aquí en su propiedad de ancho y en su propiedad de alto, ¿verdad? Y lo dividimos en 5 partes, ¿cierto? Y con la característica, esto es una clase que refiere a funciones matemáticas, y el método min lo que hace es que mat.min calcula el mínimo del resultado que se ejecuta aquí. En este caso, pues una de las partes, porque acá se divide en 5 partes. Ese valor se guarda en la variable radius. Luego, a la imagen que agregamos para este tercer ejemplo, le aplicamos un ancho, ¿verdad? Que va a ser el radio que calculamos aquí, o sea, la quinta parte, dividido en la altura de la imagen. ¿Listo? De esta forma es que va a ser la propiedad anchor y en su valor. ¿Listo? Es el radio que calculamos aquí, la quinta parte, dividido en la mitad de la altura de la imagen, que en este caso sería 30, ¿verdad? Y luego lo que le decimos, que después de tener el ancho, vamos a aplicar a la imagen 2 una rotación de 360 grados durante 2 segundos y luego la normalizamos en 0. ¿Esto qué va a hacer? Que el ancho que va a tener va a ser el radio por la mitad de la imagen. Esta va a ser la distancia a la que él va a moverse con respecto al punto central. Ya van a ver cómo funciona. Luego hicimos una animación para mover la imagen. Entonces en este caso, miren que ya usamos dos propiedades, movernos en X y en Y en este caso. Para hacer eso usamos el método de animación Translate To, y Translate To lo que nos dice es trasladar a, en este caso, menos 100 grados. Si nos paramos aquí, nos dice en el método que el primer parámetro es el eje X, entonces se va a mover hacia la izquierda, menos 100. Luego el segundo parámetro es Y, se va a mover menos 100, quiere decir que se va a mover hacia abajo porque es negativo, y se va a mover durante un segundo. Quiere decir que se va a mover diagonalmente, hacia atrás y hacia abajo. ¿Listo? Durante un segundo. Y luego lo normalizamos. Y finalmente, aquí en el último,
el cual es una animación compuesta, vamos a aplicar varias animaciones. Yo aquí les coloqué qué hace cada una de las animaciones. Por ejemplo, en la primera nos movemos hacia atrás, ¿verdad? Se mueve la imagen a la izquierda con el Translate To que acabamos de ver aquí arriba. Luego se mueve hacia abajo diagonalmente, como lo movimos aquí en el botón anterior. Luego se mueve diagonalmente hacia arriba, derecha en eje X y hacia arriba en eje Y. Luego movemos 0 en eje X, 100 en eje Y. Luego volvemos al centro. Luego rotamos 360 grados durante 4 segundos con el Rotate To que ya lo vimos. Luego lo escalamos al doble durante 2 segundos y luego lo escalamos a su posición normal durante otros 2 segundos. Al final normalizamos en 0 y en Y la translation o propiedad translation para que vuelva al centro. ¿Listo? Vamos a guardar y ejecutar y ver cómo se vería. Aquí ya tenemos la aplicación ejecutándose. Vamos a abrirla un poquito hacia abajo en Windows, recuerden, y vamos a ver cómo funciona entonces la animación de anclaje y rotación. Entonces, si le damos clic al botón, van a ver que él está girando anclado, aplicando una rotación según ese anclaje, que es como lo vimos y lo explicamos hace un momento. Ahora vamos a ver cómo funciona el tema de translation o trasladar. Si le damos clic, vemos que se traslada, se mueve. Y finalmente la animación compuesta, que son varias animaciones. Como podemos ver aquí, que se mueve muy bien en varias animaciones. Vamos a parar y a ver la última parte, así que vamos a ir aquí a la vista y vamos a copiar los últimos elementos visuales, vamos a explicarlos y a aplicarle los métodos de animación. Listo, en este caso ya agregamos aquí un formato un poco diferente porque aplicamos fue dentro de un layout horizontal stack layout, aplicamos dos vertical stack layout, como pueden ver aquí, por ejemplo, esta es la estructura horizontalmente, dos vertical stack layout. Si abro uno, en ese uno tengo una imagen, tengo un botón, el cual va a aplicar la animación simultánea con un método llamado WhenAny. ¿Listo? Ya lo vamos a ver. Básicamente lo mismo, pero acá la imagen se llama imagen 3 y aplica o apunta al controlador de eventos número 13 y tiene un tamaño de 180. ¿Listo? En este vertical stack layout. En el siguiente, que está dentro de este horizontal stack layout, tenemos una imagen, pero que se llama imagen 4, que es el mismo bot, un tamaño de 60 y hay dos botones. Entonces, uno que va a aplicar el método de animación simultáneo WhenAll y otro que es simplemente para cancelar la animación que apunta al controlador de eventos número 15 y al anterior al 14. La diferencia aquí es que al botón cancelar le estamos aplicando un rojo para que se vea que es de cancelar, para que resalte y nada más. ¿Listo? Así que vamos a ir ahora al código adyacente y ver los controladores de eventos. Entonces, en este caso, el primer botón que apunta al método de animación WhenAny. ¿Qué sucede con estos dos métodos que vamos a ver de animación? Tienen dos particularidades. El primero, que es este, el WhenAny, ¿cómo se hace? Con el await y de esta forma task.WhenAny bool y aquí le colocamos que esa imagen a la que estamos aplicando la animación rote durante 4 segundos 360 grados, ¿verdad? Pero también que aplique una escala del doble durante 2 segundos. Pues este método aplica estas dos animaciones, pero si notan, esta de acá abajo va a terminar primero. Entonces, ¿qué significa el método WhenAny? Que si alguna de las dos termina, puede seguir, ¿cierto? O se puede ejecutar la siguiente. No hay ningún problema. Entonces, aquí lo que va a suceder es que cuando este termine, va a pasar aquí y va a escalar de nuevo a su tamaño normal durante otros 2 segundos, pero esta va a seguir rotando. Entonces, mientras cualquiera WhenAny termine, siga con la siguiente instrucción y siga con el flujo del programa, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Esa es la diferencia en cuestión al WhenAll, que el WhenAll solo termina cuando todos se hayan ejecutado. Es decir, en este método de animación, todas las animaciones deben terminar. ¿Listo? A diferencia del WhenAny, que no necesariamente es así. Puede terminar una y proseguir con la ejecución, en este caso, de esta animación siguiente. ¿Listo? Aquí, ¿qué hacemos? Lo rotamos, lo escalamos, luego volvemos y lo escalamos al tamaño normal y aquí volvemos la rotación a 0, la propia rotación de la imagen a 0. Y en este, lo que hacemos con esta operación es decirle que durante 1 minuto, porque esto es
1 por 60 segundos por 1000, ¿cierto? Esto lo que hace es que nos calcula un minuto y ese minuto lo guardamos aquí, y luego en la rotación o en las rotaciones que vamos a aplicar, en este caso de 31 vueltas por 360 durante un minuto, ¿cierto? Quiere decir que va a dar 31 vueltas durante un minuto. También se debe ejecutar luego, o a su vez, mejor dicho, la rotación en el eje X, que va a ser 23 veces 360 durante un minuto, y 19 veces en el eje Y, 360 durante un minuto. Y luego aquí lo que hacemos es que normalizamos. ¿Listo? Finalmente, en el último controlador de eventos, lo único que hacemos es aplicar el método Cancel Animations a la imagen 4. ¿Para qué? Para cuando se esté moviendo esta que dura un minuto, yo la pueda parar en cualquier momento. ¿Listo? Eso sería todo. Entonces vamos a ejecutar y ver cómo se vería. Aquí ya tenemos nuestra última sección de animaciones que vamos a ver. Y vamos a ver primero la animación simultánea con el método When-Any. Si le damos, vamos a ver que él empieza a rotar. ¿Ven? Y a su vez llegó a 2 segundos y se activa la siguiente, que es volver a su estado normal por 2 segundos también, mientras está rotando durante 4 segundos. Entonces así, aquí se está aplicando el When-Any, porque dentro del método solo está el incremento de la imagen hasta el doble y fuera el decremento hasta su estado normal. Entonces cuando se cumple una que es la de 2 segundos, de una vez se aplica la que está por fuera sin que la otra haya terminado, la que está dentro del método When-Any. Caso contrario a este, miren, esta empieza a moverse en todas sus rotaciones durante un minuto. En una da 30 y algo de vueltas, en la otra 20 y algo, y en la otra 19 creo que era. Entonces de esta manera es que se puede aplicar, y se aplican todos a la vez, ¿sí? Y termina cuando todos terminen. Esa es la diferencia entre el método When-All y When-Any. ¿Listo? Vamos a esperar que termine para que vean que duró el minuto completico, ¿verdad? Dando sus 30 y algo de vueltas, sus 20 y algo de vueltas y sus 19. ¿Listo? En los ejes y las animaciones que le dimos. Recuerden que si les ha gustado este video, pueden valorarlo, darlo like, compartiendo, dejarnos sus comentarios, sus preguntas. Lo más importante, suscribiéndose y activando la campanita para que sean notificados cada vez que suba un video nuevo. ¿Listo? También recuerden que todo este código lo van a encontrar en el GitHub, donde pueden ir, seguirme para que también vean cada vez que suba código, y también pueden descargarlo o simplemente chequearlo en línea para ver todo el código, y de pronto si tienen alguna corrección puedan ir y verla, y de hecho hasta podrían aportar al código, decirme qué podríamos agregar o mejorar, bueno, etcétera. Y ahora vamos a volverlo a correr y vamos a cancelar. Y miren, cuando le doy, de una vez se cancela la animación. Así se aplica el método Cancel Animation. Y listo. De esta forma es que podemos nosotros aplicar animaciones básicas a nuestros elementos visuales. Recuerden que puede ser no solo elemento imagen, pueden ser más elementos visuales que tengan estas propiedades a las cuales podemos aplicarles animaciones básicas. Recuerden que también en la descripción va a estar la documentación oficial de Microsoft, la cual habla de todos estos temas de los cuales yo explico aquí. Y si quieren ir a chequearlo, a comparar, pueden ir a hacerlo. Y si tienen dudas después de que lean la documentación, pueden preguntarme y hacerme referencia al video para mirar en qué punto estamos hablando de ese tema, o si no hablamos, para agregarlo en futuros videos. Así que nada, esto sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden valorar el video, que esa es la forma que me anima a mí para seguir con este tipo de videos, compartiéndolos a toda la comunidad. Recuerden, mi nombre es Rubén Rueda y nos vemos en el próximo video.